Bueno, pues como os decía, a través del comando git podemos realizar distintas operaciones con nuestro repositorio directamente desde la línea de comandos. Os acababa de enseñar cómo había hecho una modificación. Por ejemplo, puedo modificar el archivo de configuración, puedo cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, puedo hacer otra modificación aquí. Y bueno, de alguna forma el comando git status, como ya os decía, pues os decía qué archivos se habían modificado. Incluso si borraba un archivo me va a decir que he eliminado ese archivo, porque registra tanto los archivos nuevos como los archivos quitados, como los archivos cambiados. ¿De qué forma puedo yo ahora continuar con esto? Os voy a enseñar sobre todo cosas que se hacen de distinto modo como hemos visto en la interfaz de usuario. Por ejemplo, cómo ver exactamente qué se ha cambiado. Bueno, pues aquí en el caso de la línea de comandos es bastante sencillo. Todo lo que tenéis que hacer es ejecutar el subcomando diff. Por ejemplo, con git diff, atención al hecho de que tiene dos Fs, pues vosotros le dais y es muy probable que si estáis usando una versión reciente de Git se os muestre con colorines. Veis más o menos qué es que ha cambiado. Por ejemplo, aquí me dice que este archivo lo he eliminado, por lo tanto todas las líneas me salen de color rojo, porque son líneas que técnicamente he quitado. De hecho, he quitado todo el archivo, para que os hagáis la idea. Pero, por ejemplo, en este caso se trata de un diff más habitual como el que habéis visto anteriormente. En este caso he modificado el archivo config y veis las líneas que he cambiado de color rojo y las líneas que ahora están en el archivo de color verde. Es decir, yo he quitado esta línea y he metido esta, que es lo que considerábamos una modificación. ¿Cómo podríamos incorporar estos cambios al repositorio? Todo lo que tengo que hacer ahora es ejecutar el comando git add y el nombre del archivo que quiera insertar, por ejemplo, --config en este caso, porque si yo ejecuto git status es el que me dice que se ha modificado. Entonces, el paso de hacer el add es básicamente como cuando en la interfaz gráfica de GitHub Desktop le dábamos al checkbox que salía al lado del archivo para decir sí, este le voy a meter. Pues aquí es lo mismo. Yo lo que hago con el comando git add es incorporarlo a una especie de limbo en el cual tengo identificadas qué cosas exactamente quiero meter en mi próximo commit. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es simplemente git add y luego el nombre de mi archivo. ¿Vale? Y parece que no ha ocurrido nada, pero realmente ahora si ejecuto git status, como veis, me dice que ha cambiado algo, y es que ahora la línea que contiene el modified me sale de color amarillo, porque me está diciendo esto que está marcado como un cambio que voy a meter en mi próximo commit, es decir, ya lo tengo listo, ya he dicho, la próxima vez que hago un commit lo quiero incorporar. Si yo quisiese deshacer esto, por ejemplo, me doy cuenta de que está mal, pues puedo ejecutar el comando que estáis viendo aquí, el git reset head, y decir, pues, git reset head, y luego el archivo, por ejemplo, config, y con esto, pues es justo la operación contraria. Es decir, que con add es como marcar el checkbox, con reset es un poco como desmarcar el checkbox. Tenéis que tener en cuenta de todos modos que hay que poner el head entre medias, porque si no el comando cambia completamente su funcionamiento. Es la única parte mala de Git, que algunos comandos funcionan de manera muy distinta en función de cómo escribamos los parámetros, y esto a veces puede ser hasta peligroso, como ya veréis, porque hay a veces que hay un comando que hace cosas buenas si lo escribes de una forma y cosas malas si lo escribes de otra. Es un poco como el fubu de los comandos, ¿no? Ese pez que si te lo comes y no está bien cocinado te mueres. El caso, yo puedo incorporarlo otra vez, ¿vale? Y puedo decirle a Git, ¿te acuerdas que borró este archivo, no? Quiero que realmente lo borres del repositorio. Pues con el comando gitrm, ¿vale? Con el comando gitrm lo que hago es decirle el archivo genfile.log, que aquí dice que lo he borrado, ya no está aquí, ¿no? Pues bórramelo también del repositorio, por favor. Entonces yo lo que hago es decirle gitrm genfile.log, ¿vale? Y con esto le digo a Git, oye, por favor, bórramelo. Y a partir de este momento el status me dice que está marcado para ser borrado. Si me olvidase de hacer este paso y no lo marcase como borrado, en mi ordenador habrá desaparecido, pero lo que es en la copia que hay en el repositorio no. Es decir, que si yo lo subo, va a seguir estando ese archivo ahí, nadie lo va a borrar. Tengo que hacer un gitrm si quiero que realmente desaparezca ese archivo, si no, no va a desaparecer. Entonces, ahora que lo tengo visto, por último, vamos a ver cómo podríamos finalmente hacer ese commit. Ya sabéis que la interfaz gráfica es sencillo, hacéis clic en esa especie de área de texto, escribís lo que tengáis que escribir. Aquí todo lo que tenéis que hacer es escribir git commit, ¿vale? Y os sale más o menos la misma interfaz. Entonces ahora, en función de qué editor estéis usando, es posible que se os haya abierto Nano o es posible que se os haya abierto Vim. Si estáis usando Vim y no tenéis mucha idea de cómo usarlo, pues es sencillo, todo lo que hacéis es pulsar una I para entrar en modo inserción.
y ahora escribís un poquito lo que queréis acerca de vuestro commit. Por ejemplo, elimina algunos archivos. ¿Vale? Podéis dejarlo así, podéis contar un poquito más, podéis incluso hacer varios párrafos contando lo que habéis hecho. Sed creativos, sed originales ahí, un poco que se entienda más o menos lo que habéis hecho, y luego cuando hayáis terminado pues simplemente guardéis y cerréis y automáticamente se creará un commit con los cambios que habéis marcado y con el contenido que hayáis puesto aquí. Estas líneas que empiezan por una almohadilla son comentarios, como los de programación, pero comentarios también en Git, para que os hagáis la idea. Entonces, como empiezan por una almohadilla, Git las va a ignorar, así que no importa. Esto es simplemente para vosotros, para que sepáis lo que vais a meter, pero no se va a meter realmente. De todos modos, si os preocupa, pues podéis hacer una cosa, lo podéis eliminar y ya está. Para salir de Beam, por si acaso, a modo de mensaje de servicio público, os digo que lo que tenéis que hacer es escribir dos puntos, WQ, y simplemente pulsar Enter, ¿vale? Otra forma es pulsar 2 veces la tecla Z mayúscula, ¿vale? Por ejemplo, Z mayúscula, Z mayúscula. Y con eso, pues lo cerráis básicamente, por si no sabéis cómo se sale y lo habéis abierto con Linux y es la primera vez que usáis Vim. Y ya lo tenemos hecho. Para que os lo creáis, pues voy a abrir GitHub Desktop y vais a ver que aparece aquí, elimina algunos archivos, el mismo commit que he hecho desde la línea de comandos, pues ahora está aquí, para que veáis un poco que realmente la línea de comandos funciona y que os deja hacer exactamente lo mismo que lo que habéis visto que hemos hecho anteriormente con la interfaz gráfica.